just permission to use, incorporate, or to refine, chop it up and recombine. Estamos en 80 Live con una persona que ya teníamos ganas de tenerlo aquí porque es todo un personaje en la vida de la noche valenciana de los años 80 y es un super DJ de los grandes y lo tenemos que tenía que estar aquí en el programa de 80 Live. Hola, buenas tardes, Fran. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues, buenas tardes. Bueno, Fran, cuéntanos la primera pregunta del mío. Cuéntanos tus inicios como DJ. Mira, lo curioso es que yo empecé hace muchísimos años a pinchar en mi casa, cuando nadie tenía platos y mezclador en casa, ¿no? Sí. Y luego, pues, ya amigos con amistades que tenían pubs, empezamos a pinchar en cabinas de pubs, pero eso es de los 70, ¿eh? Sí. De los 70. Y de ahí ya pasamos a un verano, un amigo mío que luego fue yo que de Distrito 10 y de Pacha Valencia, cuando era grande, que lo contrataron en una discoteca de verano, me fui una semana para acompañarlo. Sí. Y bueno, así empezamos, poco a poco, primero en pequeñas discotecas y en pubs. ¿Y cuál fue tu primer pub? Pues la verdad que era, no me acuerdo cómo se llamaba. era muy céntrico al lado del Corte Inglés en Valencia, que estaba allí. Que lo montó una gente que además era de Madrid, muy maja. No sé. Y empezamos a poner música de la movida madrileña, porque ellos venían de Madrid Claro. cuando empezaba la movida madrileña, Sí. Y ellos pues traían sus discos y decían eso, y hablaban siempre de un par de grupos que no conocía nadie a nivel que no salían en las radios de fuera de Madrid. Ajá. Y decían, no, si aquí lo que vimos son estos, ¿no? Y luego son los más clásicos realmente. Era curioso, ¿no? Porque poníamos también algún tema de esos. Pero bueno, aquí hemos pinchado música inglesa y americana, ¿no? En todas partes. A ver, recordar a toda la gente que nos está viendo que estamos con el señor Fran Leanes, toda institución a nivel Valencia, a nivel nacional, que mucha gente venía a verlo en todas partes, y lo tenemos aquí en directo en 80 Live, así que continuamos la entrevista con Fran Leanes. Pregúntele, José. A ver, una pregunta, la pregunta del millón que le hacemos a todos. ¿Máquinas o guitarras? ¿Qué prefieres tú? Pues yo prefiero las dos. yo soy... Sí. No, es verdad, porque a mí me ha encantado la música electrónica antes de máquinas, o sea, yo cuenta que empecé oyendo música alemana de lo que se llama música planeadora, ¿no? O sea, Kraftwerk, Amon y luego, no sé, y también incluso los suecos Angel Dream, cosas estas, ¿no? De la Düsseldorf, música alemana. Ajá. Y sobre todo los Neu, antes que todos esos los Neu. Oye, yo siempre he oído mucho los Neu. Entonces, ¿qué pasa? Que luego cuando empecé ya la música electrónica normal, belga y alemana, pues te suena totalmente, ¿no? Porque estás acostumbrado a esa música ya, los alemanes. En cambio, siempre he estado oyendo música de guitarra y pop y, ¿sabes? Y jazz, incluso jazz. Caray, ¿jazz y todo? Sí, a mí también me gusta el jazz. Ostras. Es que cuenta que en el jazz, por ejemplo, si no sé si conoces Codona y todos esos grupos alemanes que habían, eran muy experimentales y al mismo tiempo ponían música étnica, muchos instrumentos africanos, ya desde los 70, ¿eh? Sí. De los 70 y los 80, y esta gente hacía un jazz muy diferente. Y luego también los clásicos, ¿no? De jazz, de toda la vida, americanos y franceses. A ver, ¿qué canción nunca falta en una sesión tuya? Hombre, pues normalmente la verdad que siempre la que no suelen faltar suele ser las del cierre de Spook clásico de toda la vida, ¿no? Sí. Que era pues el Milligan y Agile After, y luego sobre todo pues el B-Movie DD, porque era lo que cerrábamos siempre con eso. Claro. Eso no falta, porque hay un set bonito en DD y B-Movie, y luego también, por ejemplo, con Hard Rain, los Cool, pero el Six Sanctuary, ¿no? Porque el Six Sanctuary se pone menos y la gente oye más el Reino, entonces pongo ese tipo de música con alguna mezcla de U2 y tal, ¿no? Porque eso siempre agradas a unos y otros, porque tampoco pones a Rain solo, poner las otras que son un poco menos conocidas y más de la época. A ver, ¿cómo surgió Megabit? Megabit, pues mira, nosotros teníamos una discoteca, Dani y yo, y surgió porque dejamos tuvimos bastantes problemas con el que nos alquilaba la discoteca. Sí, Coliseum, ¿no? Sí, en Coliseo, tuvimos bastantes problemas con él. y ya llevamos tiempo, pues primero Spook, luego Activi, luego Coliseum, entonces ya dijimos, vamos a buscar una discoteca, empezamos a construir nosotros una, tuvimos
problemas también con el ayuntamiento, con la construcción y todo. Sí. Y al final pues lo dejamos, nos gastamos el dinero en eso y nos lo dejamos. Y mientras pues empezamos a decir, oye, ¿por qué no hacemos temas de la música del estilo que conocemos nosotros, ¿no? Y conocimos a Julio y a un par de personas más, ¿no? A Salva, y empezamos ya con lo de Megabit. Porque vimos que era un proyecto bueno, ¿no? Sí, sí. Y además eso, que podías hacerlo por tu cuenta sin tener que esperar que te dé una licencia o que, ¿sabes? O hablar con un alquiler con alguien y follones de esos, que al final te has enredado. A ver, ya sé que va a ser un poco complicado, pero ¿alguna anécdota de las cientos de miles que tendrás en cabina? Buah, no sé, es que a mí me parece... Mira, pues te voy a contar una del principio de Scoop. En el principio de Scoop, pues el decorador, que era en aquella época el tío bastante moderno, ¿no? La verdad que era muy sobrio y fue muy industrial para la época, ¿no? El Scoop, el inicio fue muy industrial el diseño, ¿no? Al lado que había por todas partes. Sí. Y muy, no sé... Vanguardista. Muy simple, vanguardista, ¿no? De líneas, todo rectas y algún pequeño círculo en algún sitio y ya está, ¿no? Decorativo. Y digo porque la cabina la diseñé yo con los dueños, ¿no? De los tamaños que yo quería para discos, para la distancia de las cosas, ¿no? Para que sea cómoda. Y él se empeñó en que no pusiéramos cristal. Y estaba realmente solamente un escalón sobre la pista, ¿no? La altura nada más. Entonces, ¿qué pasa? Que por la pista había unas luces que daban la vuelta por el suelo, que llamaban mucho la atención en el Scoop, porque daba la luz de abajo arriba, la podías hacer solas. Que de lo que hacía un ambiente tétrico a la discoteca, ¿no? Entonces, estaba pinchando yo un viernes y de pronto se va la música. Y es porque el tío se había empeñado en que no pusiéramos cristales y que se dieran los platos y la mesa de mezcla para que la gente viera cómo pinchaba. Claro, y es que se apoyó un tío con los brazos cruzados encima del plato, encima totalmente del brazo. Y lo levantó en seco. Y claro, yo estaba de espalda buscando un disco y creía que había saltado la luz. Y mirando las etapas, está todo encendido, esto no va, está tal. Y de pronto me doy la vuelta y mirándome apoyado en el plato. Y sin música. Y toda la gente callada y mirándolo, porque claro, si se movía el tío, eso pegaba que caía la aguja y pegaba un golpe de eso que no era normal. Y eso tuvimos que quitarlo con cuidado al tío, decir, cuidado y tal. Y no había ni dado cuenta que se había encima del disco. Pero, es curioso. ¿Proyectos a corto plazo? Pues en este momento pues... Oye, no te oigo. Sí. Estaba oyéndose muy mal. Sí. ¿Me oye? Ahora te oigo bien. No, pues a corto plazo realmente lo que se hace es algunas fiestas de los 80, de esa época en salas, ¿no? Ahora hay un proyecto de hacer una fiesta con conciertos de B-Movie de Hard Rain en Madrid. Sí, es la que he visto yo por aquí por Facebook. Sí, luego tengo un par más que tengo que concretar las fechas en Valencia. Tenía una para julio y otra ahora en junio. Y es por ahora lo que estamos haciendo, lo estoy haciendo yo. De música hizo nada porque la gente con que hacía yo música, pues pudo hacer sus cosas y sabe y tal, y tampoco nos reunimos ni... Y también hay que ver la música como evoluciona, ¿no? Porque yo creo que ahora tendrá que cambiar las cosas un poco. Pues nada, ha sido un auténtico placer estar contigo haciéndote esta entrevista. Esperemos, ya sabes que tenías las puertas abiertas de aquí de 80 Live para lo que te dé la gana y esta es tu casa. Vale, muchas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Just permission to reuse, incorporate, or to refine, chop it up